¿Están todos o no? Yo estoy en casa, no sé. Sí, sí, ahí te veo a vos, pero los chicos, los residentes. ¿Ahí se ve? Sí, se ve Sí. perfecto. Bueno, vamos nomás. Bueno, continuando con los Ateneos aquí de Servicio de Diagnóstico, vamos a ver la clase del doctor Re, que consta de infecciones en músculo esquelético, tema muy importante, mucho edema, muchas colecciones. Bueno, Rodri es residente, ex residente del sanatorio, jefe de trabajo práctico de la universidad, residente, el coordinador residente del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, también es miembro de la SORDIC, doctor en medicina, y bueno, vamos a escuchar un poco a ver qué nos tienes para contar. Adelante, Rodri. Bueno, gracias Ramón. Tanto este tema como el tema que me toca al final del módulo de músculos son dos temas que son bastante complicados de ver y tenemos que guiarnos mucho por la clínica del paciente. Pero bueno, vamos a ver cuáles son los hallazgos imagenológicos que podamos encontrar cuando nos toca o estamos enfrente de un paciente con patología infecciosa. Para que empecemos con la clase vamos a describir lo que es la osteomielitis, que es la infección del hueso. Entonces va a ser una infección ósea que va a ser multifacética, que puede darse en niños y en adultos, avanzar de forma progresiva, con destrucción inflamatoria, infecciosa y isquémica de los tejidos esqueléticos, con progresión a infarto óseo, formación de hueso reactivo y finalización en la fistolización para abrirse a piel y poder salir hacia el exterior. El objetivo de la clase es describir los hallazgos imagenológicos más significativos de las principales infecciones del sistema musculoesquelético y tenemos que saber que existen tres tipos de complicaciones o tres tipos de afecciones que nosotros podemos tener: la osteomielitis, que es la infección del hueso; la artritis séptica, que es la infección del espacio articular; y la infección de tejidos blandos, que como se encuentran todos en cercanía, trabajan en forma conjunta y pueden de una ir progresando hacia la otra o darse en forma conjunta al mismo tiempo. Pero nuevamente la descripción o la definición de osteomielitis, para que veamos cómo puede avanzar esto, que puede ser la infección ósea multifacética afectando el hueso, que puede darse, bueno, como dijimos, en niño y adulto, y va a ir avanzando en forma progresiva con destrucción inflamatoria, infecciosa e isquémica de los tejidos esqueléticos, con infarto, formación de hueso reactivo y fistulización. El germen más frecuente que lo va a producir en el 80% de los casos va a ser el Staphylo aureus, y la clínica con la que puede presentarse puede ser con ausencia total de sintomatología, solamente con dolor y enrojecimiento, pero también puede presentar fiebre, dolor marcado en la zona, con una sensibilidad muy alterada, tumefacción, eritema y claudicación de la marcha. Otra forma de clasificarla también es por la cronología, que bueno, toda la bibliografía y los libros dicen aguda, subaguda y crónica. Nosotros usamos el parámetro de las 3 semanas. Si es de hasta las 3 semanas va a ser aguda, y si es después de las 3 semanas ya va a ser crónica. Y la forma de diseminación, cómo va a progresar esta enfermedad, que puede ser hematógena, que en los adultos el 85%, en mayores de 17, en menores de 17 años de Staphylo aureus, en forma contigua, o sea, a lo que se encuentra al lado de cada estructura ósea, por inoculación directa o por insuficiencia vascular, y en los adultos, el ejemplo del pie diabético, las fracturas expuestas y polimicrobianas, que pueden ser como de fuente o de soporte para que se pueda producir el proceso infeccioso. Y ahora vamos a ir viendo cómo van a ser la progresión de la enfermedad, que vamos a tener osteitis, que va a ser la contaminación de la cortical ósea, que puede aparecer como un fenómeno aislado o con frecuencia asociada a osteomielitis, y nosotros lo vamos a ver únicamente con abombamiento de las corticales, insuflación centromedular, y que puede recién producir algo como de esclerosis de la cortical, pero sin compromiso perióstico. El segundo paso sí va a ser la periostitis, o sea, sigue avanzando este proceso infeccioso y va a empezar a bombar cada vez más la cortical hasta poder despegar el periósteo. Puede continuar y empezar a, como ya no tiene forma de seguir comprometiendo el hueso desde adentro hacia afuera, más que ya lo que hizo, que fue insuflarlo y despegar el periósteo, puede empezar a generar un secuestro, que es hueso necrótico, en el interior, o sea, bien centromedular, con un proceso de granulación. Ese hueso necrótico
puede producir una reacción en el hueso vivo, que va a ser el involucro, o sea, va a haber una neoformación que rodea el hueso, y eso nos va a generar un halo esclerótico centromedular, y tenemos una capa de hueso vivo que se ha formado sobre el hueso muerto. Es como que el organismo lo que intenta hacer es aislarlo, eliminarlo, entonces empieza a generar hueso para que no siga progresando esto, pero si todavía sigue ganando el proceso infeccioso, va a generar una cloaca, que va a ser la apertura del involucro, a través de la cual puede evacuarse a tejido de granulación y los secuestros. Con posterior fistulización, que es la apertura de la cloaca hacia la superficie. Son tractos que pueden ser únicos o múltiples tractos que van desde el hueso hacia la superficie cutánea. Y si esa fístula no puede progresar y no puede abrirse, va a envolverse y va a generar un absceso, que si se fijan están las corticales muy escleróticas, y se ve un círculo o un área radiolúcida con un borde esclerótico, que esto va a ser un absceso de Brody, va a ser una osteomielitis subaguda, o sea, ya pasaron más de 3 semanas, estamos entre las 2 y las 3 semanas con una lesión lítica con borde esclerótico. Es un foco bien delimitado, bien delineado, de tamaño variable y puede tener localizaciones aisladas o múltiples focos, y representan un lugar de infección activa, o sea que hasta que uno no saque esto no vamos a curar nunca el proceso infeccioso. ¿Cómo pueden ser los mecanismos de producción y la fisiopatogenia? Para que tengamos presente, puede ser por diseminación hematógena, y acá hay que tener presente el tiempo madurativo de la persona, que si es en niños tenemos que recordar que tenemos la zona del cartílago de crecimiento, y la vascularización frena a nivel del cartílago de crecimiento, y la epífisis lo tiene por inoculación directa desde la cápsula. Entonces, en los pacientes pediátricos, en los niños, vamos a tener el proceso destructivo o proceso infeccioso que llega hasta la zona del cartílago de crecimiento. El cartílago de crecimiento es una barrera muy importante que detiene el proceso infeccioso y no deja que progrese. Entonces, la epífisis, el núcleo de osificación, lo vemos muy bien, pero vemos afectado lo que sería inmediatamente después del cartílago de crecimiento, o sea, la zona metafisaria. En la lactancia, el cartílago de crecimiento se perfora y pueden pasar las estructuras vasculares. Entonces yo puedo tener afección tanto del sector, digamos, adyacente al cartílago de crecimiento hacia la metáfisis o hacia la epífisis también. Y en los adultos puedo tener cambios muy sutiles y ya hay paso de las estructuras vasculares, se cerró el cartílago de crecimiento y la vascularización de la epífisis la da principalmente desde el hueso centromedular, y podemos tener afección de todo el eje, todo el extremo proximal, en este caso del fémur. Otras formas de producciones pueden ser por contigüidad o contaminación directa, como en casos de sinusitis, que va a afectar los huesos del macizo facial, otitis, mastoiditis, infecciones dentarias, cuerpos extraños, fracturas expuestas o complicaciones quirúrgicas. Y por contigüidad e infección vascular va a ser en el caso de pacientes diabéticos. Entonces esas son las 3 formas que podemos tener de mecanismo de producción. ¿Qué va a pasar? Vamos a tener una cavidad medular, el hueso va a estar en la zona donde va a estar afectado, va a tener obstrucción, isquemia, edema y migración leucocitaria. Esto va a producir una hiperemia con congestión vascular, aumenta la presión, empieza a insuflar el hueso, y una vez que empieza a insuflar el hueso, produce todo lo que es el despegamiento, o sea, estamos en esta área, ya tenemos necrosis, absceso, y empieza el despegamiento perióstico. Como no puede trabajar más sobre el hueso porque ya lo frenó el periósteo, empieza cada vez más áreas de necrosis, hacen celulitis y fístulas, osteopenia local, el secuestro y las cloacas. Y si puede abrirse, la fístula. Y esto genera un círculo vicioso que empieza a trabajar en forma constante, y si nosotros no lo frenamos con antibióticos y con tratamiento del hueso propiamente dicho, puede llegar a que el paciente pierda la extremidad, si está dando en una extremidad, o hasta también pierda la vida. Esto es un gráfico o un cuadro para que ustedes recuerden también cuáles son las principales cosas que pueden producirse en el lactante, en el niño y en el adulto. La localización, como dijimos, es metafisaria con extensión epifisaria en el lactante. En el niño es preferentemente metafisaria y en el adulto es epifisaria. El involucro es frecuente en el lactante y en el niño. El secuestro también en el lactante y en el niño. Y la afección articular en el niño va a ser raro porque, como dijimos, que se frena, no tiene paso hacia la zona epifisaria, entonces va a ser frecuente en el lactante y en el adulto. Los abscesos también son frecuentes en el lactante y en el niño, y las fracturas patológicas y tractos fibrosos son más frecuentes en el adulto.
La última clasificación, que es la que nosotros deberíamos utilizar cuando hablemos de osteomielitis, y es la que utilizan por lo menos los infectólogos y los traumatólogos del sanatorio, es la clasificación de Tierney-Mader, que la clasifica en 4 tipos: una osteomielitis medular, que lo que vamos a ver solamente es un compromiso endóstico; una osteomielitis superficial, que lo que ya pasa es, no tiene compromiso endóstico, sino que la superficie cortical es la que está afectada y tiene falta de cobertura; una localizada, que va a ser el secuestro cortical que puede debridarse sin comprometer la estabilidad, o sea, yo tengo una de las corticales del hueso que está indemne; y ya la difusa ya afecta todo el hueso en su diámetro, y entonces puede ser cualquiera de las otras 3 que esté con la inestabilidad mecánica antes o después del debridamiento. Esta ya afecta toda la circunferencia del hueso y ya no puedo tener ninguna zona de inestabilidad propia del organismo, como si fuera autóloga, entonces sí o sí le tengo que dar estabilidad desde afuera, y es la que mayor tasa de complicaciones tiene. Pero bueno, una vez que hicimos toda la introducción, nosotros tenemos que enfrentarnos a las imágenes, que es lo que nosotros hacemos, y nos van a venir con estas interrogantes del médico clínico: es si existe enfermedad, si es osteomielitis u otro proceso, si podemos nosotros saber cuál es el mecanismo de producción, qué periodo evolutivo tiene, dónde está el proceso infeccioso, si hay extensión local, si es multifocal, si está activo o inactivo, complicaciones y tratamiento. Ojalá nosotros pudiéramos responder a la mayoría de estas preguntas, pero por lo menos vamos a hacer el intento viendo lo que nosotros podamos destacar desde las imágenes. Entonces, en imágenes vamos a ver 4 o 5 métodos que son los que más utilizamos. Va a ser el primer estudio, que es el radiológico. La radiografía tiene baja sensibilidad y especificidad. Recordemos que teníamos una hematógena aguda, que lo que va a hacer es alteración de los tejidos blandos, que son los más precoces en aparecer. O sea que podemos llegar a ver algo como celulitis o algún proceso infeccioso en tejidos blandos. Pero la radiografía va a ser muy difícil que nosotros podamos verlo. Y el segundo en aparecer va a ser la alteración ósea, que aparece entre el día 7 y el día 21, y va a ser con reacción perióstica laminar, patrón apolillado, involucro y secuestro. Acá tenemos un ejemplo, una radiografía con un paciente que consulta por dolor, tumefacción en la zona de la rodilla. Es muy difícil poder nosotros decir que acá hay un aumento de la densidad de partes blandas si no tenemos la imagen clínica del paciente y un estudio comparativo. Pero como el paciente sale con un informe normal de esta radiografía, y creo que la hice yo, y el paciente sigue, continúa con dolor, empiezan a investigar un poco más, le piden laboratorio, está aumentado el laboratorio de los glóbulos blancos y la erito y la PCR, le piden una nueva radiografía, y ahora sí vemos a nivel zona metafisaria una imagen radiolúcida de bordes escleróticos bien delimitada, que también la podemos ver en el perfil, y esto a los 21 días recién empieza a aparecer el compromiso radiológico. Entonces, por eso decimos que tiene una baja sensibilidad y especificidad, y no sería el primer método que nosotros vamos a pedir o que tenemos que sugerirle al médico para que pueda evaluar a un paciente con sospecha de un proceso infeccioso. Otros mecanismos de contaminación directa, que también tiene reacción perióstica inicial con destrucción ósea que va a ser tardío. En los pacientes con insuficiencia vascular, con pie diabético, podemos tener osteopenia, reacción perióstica y erosiones indefinidas. El absceso de Brody se evoluciona, ya lo vimos, es una lesión osteolítica de forma redondeada o serpinginosa, que intenta abrirse hacia la superficie y tiene los bordes escleróticos. Y ese absceso de Brody es muy importante cuando nosotros lo identifiquemos, porque tenemos que hacer el diagnóstico diferencial de si es chiquito de un osteomostioide, si es grande de un osteoblastoma, de un fibroma no osificante, de tumor de células gigantes, granuloma eosinófilo, condroblastoma y displasia fibrosa. Si bien, cuando veamos la clase de tumores, vamos a ver que la mayoría de estos tienen características radiológicas que lo distinguen, pero suelen confundirse y, como les digo, cuando no solo los traumatólogos, sino los otros médicos que no hagan imágenes, ven imágenes en el hueso y empiezan a pensar, empiezan a tirar diagnósticos, y por ahí nosotros tenemos que ser los que los centramos en las imágenes y podemos decirle hacia dónde dirigirse. En la osteomielitis crónica activa, que va a ser más de 6 semanas, podemos también evolucionar a una esclerosantes no supurativa de Garre, que va a tener una reacción perióstica y endóstica en cáscara de cebolla, hace lo mismo
que la descamación del periósteo, que lo puede hacer un sarcoma de Ewing o un granuloma eosinófilo. Son bastante difíciles de diagnosticar. Nosotros tuvimos un caso que es paciente de allá del Cerro y nos llevó casi 2 meses poder hacer el diagnóstico. Lo biopsiamos 2 veces, una vez Diego, una vez yo, y bueno, hasta llegamos en un momento casi a tener que operarlo para tomar una biopsia en forma quirúrgica y terminó siendo una esclerosante no supurativa de Garre, porque tenía la misma imagen de un osteosarcoma de tipo perióstico. Esto es lo que yo les decía que tenemos que diferenciar. Este era el paciente que recién vimos a los 21 días, que tiene esa imagen radiolúcida de bordes escleróticos en la zona metafisaria. Recuerden que acá está el cartílago de crecimiento, era diáfisis, metáfisis antes de que pase el cartílago y epífisis. Y esto es lo que podemos ver en un osteoma osteoide del patrón cortical, que va a tener una imagen radiolúcida de borde esclerótico con engrosamiento de la cortical y abombamiento. Todavía no hay despegamiento del periósteo. Pero esto es una pacientita de 4 años que también tiene un compromiso muy marcado, diáfiso metafisario, tiene eso que se encuentra ahí, que tiene morfología triangular y que lo podemos confundir también con un triángulo de Codman, y tenemos un patrón apolillado en esta zona porque tiene múltiples imágenes radiolúcidas y radiodensas que son mayores al centímetro. Si se fijan acá tengo despegamiento perióstico, de este lado también. Y este paciente, como tenía alterado el laboratorio, después terminando biopsiándola, haciéndole todo el resto de los estudios de resonancia y tomografía, terminó siendo un cuadro de una osteomielitis. Entonces, si se fijan, es muy difícil que nosotros hagamos los diagnósticos diferenciales de este cuadro imagenológico con un sarcoma de Ewing o un osteosarcoma. Con el estudio ecográfico va a ser útil para identificar absceso subperióstico y derrame reactivo o purulento en la articulación, y también podemos hacer el estudio de lesiones periprotésicas. Este es un ejemplo de una imagen a nivel del extremo distal del peroné que tiene compromiso de la zona metafisaria del peroné. Esa es la zona que estamos viendo, un área radiolúcida que todavía no ha comprometido la cortical porque la adelgaza, y el freno que le pone la articulación en esa zona. Y le podemos hacer, como un paciente pediátrico, un estudio ecográfico. También a los adultos lo podemos hacer, pero por ahí son un poco más complejos. Esta es la zona donde estaba el cartílago de crecimiento y se ve toda esta colección que está rodeando con aumento de la ecogenicidad de las partes blandas periféricas. Entonces podemos nosotros suponer y guiar al traumatólogo o infectólogo diciéndole que acá encontramos un absceso con un probable problema que venga desde el hueso. Y después sirve muy bien, y todos lo estamos haciendo, todos los residentes se están entrenando para poder hacer las punciones de las colecciones que nosotros vemos, y podemos ver el trayecto completo de la aguja y ver cómo va aspirando la colección. Recuerden que hay muchos tabiques, entonces técnicas para poder romper esos tabiques, por el mismo ingreso poder angular un poco la aguja y romper los tabiques, o ir girando la aguja 180 grados para que el bisel no se frene con alguno de esos tabiques. Acá vemos cómo está la colección, la aguja en el interior, y acá vemos cómo la vamos drenando a esta colección. Con el estudio tomográfico es útil para detección de lesiones muy minúsculas con osteólisis cortical, y también útil para la guía de biopsia. Acá nosotros tenemos una imagen ahí en esa zona, en el pilón posterior, una imagen radiolúcida también de borde esclerótico, un paciente ya mayor de 18 años por lo menos, porque tiene el cartílago de crecimiento cerrado. Pero si se ven, y es algo muy sutil, en partes blandas se identifica ahí un aumento de la densidad, y también en la zona posterior, con todo este mamelonado hacia arriba. Difícil que nosotros lo veamos si no viene dirigido el estudio para eso. Nosotros, si viene como nos pasa que dice ART, traumatismo o sin diagnóstico, nosotros no podemos ponerle ningún título o ningún diagnóstico a esto. Como el paciente continúa dolorido, se le pide el estudio tomográfico con contraste y se ve la misma imagen radiolúcida con compromiso de la cortical y de la epífisis. Pero si se fijan acá, lo que veíamos en partes blandas tiene una colección ahí en esa zona, y toda otra que sube y se dirige hacia arriba con múltiples tabiques y varias imágenes hiperdensas, que probablemente sea la cortical y los tabiques que estén tomando o captando contraste. Entonces acá sí podemos sugerirle al traumatólogo que estamos con un cuadro infeccioso por este compromiso óseo con afectación de partes blandas. Entonces acá vemos el mismo momento de un proceso óseo de osteomielitis y también de proceso articular con la artritis séptica. Y para la guía de punciones, bueno, ya la mayoría de los residentes han pasado por el tomógrafo viéndonos hacer punciones
a los que trabajamos en el área de osteoarticular, la punción siempre la hacemos pensando de que puede llegar a ser un proceso maligno, entonces tenemos que ubicarnos en el plano quirúrgico, donde después debería ir a trabajar el traumatólogo o el ortopedista oncológico, y tener en cuenta que podemos utilizar los otros métodos para nosotros ver cuál es el lugar de mayor compromiso para poder dirigirnos hacia esa zona. Acá estamos tomando una muestra en un paciente que es un fémur, tiene este compromiso con afectación de la cortical, un patrón apolillado con una apertura de esa zona, y bueno, nosotros estamos viendo la aguja en su máxima dirección, y este artefacto que hace de como si fuera un cono de sombra ecográfico, pero acá lo vemos en forma tomográfica, es que nos está marcando que esa es la punta de la aguja, porque cuando el tubo va pasando y emite el rayo en esta zona, no puede pasar el rayo, entonces nos queda como un vacío de señal ahí en esa zona. Algo que hoy disponemos en el sanatorio, en realidad lo tenemos hace mucho tiempo, pero que hoy le estamos dando más importancia, es la medicina nuclear, que nosotros podemos hacer estudios de la vascularización y del acelerado del cambio del calcio, o sea, más que nada es para ver si hay movilización de calcio en alguna parte del organismo o del área musculoesquelética. Se hace con metil-dienfosfonatos marcados con tecnesio 99 y también en procesos infecciosos con citrato de galio, que bueno, este no lo disponemos, hay que pedirlo desde afuera para que nos llegue. Sí usamos mucho el tecnesio 99. Y la osteomielitis se caracteriza por áreas de hipercaptación en fases iniciales, pero en la fase tardía por una intensa captación focal. Es como que queda concentrado ahí el radiotrazador y nosotros podemos identificar esa zona. Acá tenemos un pacientito pediátrico donde se le hizo un centello y estamos viendo una hipercaptación ahí en la zona de la clavícula derecha. Pero tenemos que recordar que también el sanatorio dispone hoy de un SPECT-CT, que es tomografía por emisión de positrones agregada al centellograma propiamente dicho, y vamos a poder tener tres fases: una fase angiográfica, que por lo general hay ausencia de áreas hipervascularizadas en el hueso; una fase precoz, que ahí sí va a captar y va a tener una captación que puede ser normal simétrica; y una fase tardía donde se va a concentrar, es la que más vamos a utilizar. Esto tiene diferentes tiempos, que ahora cuando empiecen a rotar por el área de medicina nuclear van a aprender cuáles son los tiempos para poder ver en qué momento citamos al paciente para hacerle una nueva toma. Y nosotros vamos a poder ver esto, una fusión de tomografía que tiene un tomógrafo de 16 canales con esto que es el centellograma propiamente dicho, y nos va a dar esta imagen donde nosotros tenemos que saber que hay áreas que tienen captación fisiológica normal. Este es un paciente pediátrico de, si no me acuerdo mal, 16, 17 años, y tiene acá una lesión que la vemos, radiolúcida, perdón, con áreas escleróticas alrededor, y vemos que esas áreas escleróticas alrededor tienen hipercaptación del radiotrazador. Entonces podemos hablar de que estamos frente a un proceso inflamatorio infeccioso y hay que ponerlo en el contexto clínico del paciente, y esto nos puede servir a nosotros para saber dónde ir a tomar la muestra, y que si cayéramos en la zona donde nosotros pensábamos que estaba la lesión, si hubiéramos ido a la zona que se veía hipodensa, no íbamos a obtener ningún material, por eso teníamos que ir a la zona donde se ve esta mayor hipercaptación o pasarnos y llegar hasta la otra zona de hipercaptación. Este paciente terminó teniendo un proceso infeccioso también en la biopsia. Y por último, el último de los métodos, que es la resonancia magnética. La resonancia magnética va a tener una alta sensibilidad y especificidad, pero también tenemos que poner en el contexto clínico del paciente porque podemos confundirlo con algún otro tipo de lesiones. Van a ser lesiones hipointensas en T1 e hiperintensas en T2 y ESTIR, y tenemos que recordarle cada vez que un médico pida un estudio de resonancia magnética, poder agregarle contraste, porque si no le agregamos contraste, nosotros no podemos ver las áreas de restricción o las áreas de abscesos con el secuestro, el tejido necrótico, y nos podemos confundir con un proceso tumoral o un proceso no proliferativo. Entonces es muy importante que le recordemos el contraste. Acá estamos viendo la misma pacientita que vimos de la clavícula en el centellograma, y vemos en un corte T1 en un corte sagital, vemos acá eso es lo que queda de hueso y todo el resto de compromiso. Acá vemos en un corte axial, en secuencia de STIR, cómo tenemos esta área ahí de no formación de hueso en el interior de una cavidad, o sea que sería el involucro. Y acá es tras la inyección de contraste, cómo se ve que persiste todo el proceso inflamatorio infeccioso con afectación de partes blandas.
Estos son unos casos para que nosotros veamos de ejemplo. Paciente de 32 años de edad con antecedente de trauma cerrado en vía pública. Había tenido un traumatismo en la zona justo del fémur izquierdo. El primer momento se lo evaluó, se le hizo radiografía, todo el ATLS y no se encontró nada, se le dio el alta al paciente. El paciente continuaba con dolor, imposibilidad a la marcha y ya que tenía una disfasia muy marcada. A los 2 meses se le hace un estudio nuevo de imágenes, una radiografía nueva, porque el paciente continuaba con dolor, ya había vuelto a su trabajo y seguía con dolor, y vemos esta imagen radiológica. Si ven, uno puede decir que más o menos la lesión empieza acá y termina acá, y tiene múltiples imágenes, que lo vamos a ver más en esta, radiodensas chiquititas y radiolúcidas que afectan mayormente a la cortical. Podemos presentar un paciente que se llama del tipo apolillado, y ese patrón apolillado puede ser compatible con varias cosas, dentro de las cuales un proceso infeccioso, pero también procesos tumorales. Entonces al paciente se lo siguió evaluando, se le hizo una resonancia magnética, ya que teníamos que saber qué era esto que presentaba acá. En la resonancia magnética tenemos T1 en coronal y STIR en coronal. Vemos lo mismo, un patrón que afecta en forma parcheada la zona centromedular del fémur, y cuando le hacemos los cortes en axial vemos que tiene esa colección adyacente. Es lo mismo que estamos viendo acá en el T1. Si a este paciente le hubiésemos hecho contraste, veríamos que esto tiene una hipercaptación del contraste en zona capsular, y podemos ir a hacer la biopsia y podemos guiarnos. Este es el mismo ejemplo que vimos en tomografía cuando hicimos la biopsia del paciente. Se hizo la toma del paciente de la muestra, el paciente siguió evolucionando. Esta es una resonancia control después de la toma de biopsia. Miren ya cómo quedó ahí artefacto ferromagnético por el ingreso de la aguja. Ahora ya hay progresión de la enfermedad, tenemos ahí mayores cantidades de colecciones, compromiso de las estructuras musculares. Miren por donde nosotros ingresamos cómo quedó esto con afección, y hubo un desarrollo de un coco gram positivo, bueno, estáfilo estrepto del grupo Virians, y bueno, el paciente hizo tratamiento antibiótico. Segundo paciente, un paciente de 20 años con antecedente de fractura expuesta. Fue tratado con un clavo endomedular a nivel tibial, y la fractura del peroné no se hizo nada, consolidó sola en forma viciosa arriba, pero esta forma viciosa hizo que la fractura de abajo directamente no consolide. El paciente tenía un abombamiento en la piel y en la cortical, no llegaba a hacer supuración todavía. Se le hacemos el estudio ecográfico y vemos que tiene la colección con un trayecto fistuloso y que está abierto prácticamente a piel, falta muy poquito que se rompa la membrana para que empiece a salir. Entonces nosotros le marcamos al traumatólogo, le sacó el clavo, le hizo digamos, lo que hacen es revivir el foco de fractura en esa zona y tratar de que haga una, digamos, neoformación de hueso. Se le pone antibiótico en esa zona y el paciente evolucionó en forma normal. Si se fijan, acá ya teníamos radiolucidez periférica, o sea que quería decir que este clavo se está moviendo tanto en la radiografía de frente como en la radiografía de perfil, y eso probablemente se deba a que estaba infectado el clavo. Entonces por eso se tuvo que sacar y revivir los focos con curetaje en esa zona. El tercer paciente es un paciente de 12 años con dolor en el hombro sin antecedente traumático. Este es el ejemplo del centello que estábamos viendo. Si se fijan, esto es una proyección de Zanca comparativa de las clavículas, y vemos que la clavícula derecha tiene este abombamiento del hueso con una imagen radiolúcida en el interior, muy diferente a lo que vemos en el extremo medial de la clavícula izquierda. Le hacemos el estudio tomográfico y vemos este abombamiento, tiene compromiso de las corticales y ya tenemos neoformación de hueso. Si se fijan, la densidad de este hueso es muy diferente a la densidad de la cortical. Entonces lo que ha pasado es que se ha generado acá un involucro, que neoformación de hueso queda englobado en ese proceso infeccioso y empieza a generar un círculo vicioso, y va a hacer que cada vez se rompa más, evolucione más y llegue hasta abrirse hacia la piel. Este es el pacientito. En el centellograma tenemos que recordar que se hacen de frente y, bueno, de antero-posterior y postero-anterior, y en diferentes fases. Por eso esto sería una fase, por ejemplo, decirle una fase, digamos, la mediana o angiográfica, y esto una tardía para ver cómo sigue hipercaptando. Y esto es lo que veíamos en la resonancia, que vimos el mismo ejemplo recién. Vemos acá el abombamiento de las corticales, el involucro con el secuestro.
y el importante compromiso de partes blandas adyacentes. Es muy importante que también lo describamos porque ese compromiso de partes blandas, si esto fuera un proceso tumoral, también hay que llevárselo en la cirugía. Este paciente también fue biopsiado y teníamos, no había células tumorales y era compatible con una osteomielitis crónica activa asociada a fenómeno reparativo vinculable a callo de fractura, y era lo mismo que estábamos viendo nosotros en el estudio de radiografía y de tomografía. Paciente de 8 años con dolor en el muslo sin antecedente traumático. Es muy difícil poder identificar algo en esta radiografía. El paciente traía radiografías de afuera y si uno se pone a ver con mayor detalle tiene ahí una disrupción de la cortical, pero era por la zona donde nosotros habíamos tomado la muestra. No conseguí las radiografías previas, por eso no podía ponerla, pero no tenían nada radiológicamente. Se le hizo una resonancia y vemos esta imagen, es una secuencia de STIR, vemos que es hiperintensa, con un halo hipointenso y hay importante compromiso del tejido óseo adyacente. En la secuencia T1 vemos que solamente se encuentra la lesión y muy poquitito edema circundante. Vemos engrosamiento de la cortical con abombamiento endóstico, pero sin disrupción de la misma. Y lo mismo veíamos en los cortes axiales. Y una vez que nosotros le hicimos la toma de la muestra por ese lugar, esa es la tomografía para que nos sirve a nosotros para ver la imagen, cómo se comporta y también para ver dónde vamos a ir a tomar la muestra. El paciente también desarrolló un Staphylo aureus. En el caso 5, paciente de 12 años con alteración de la marcha y gonalgia. Este es el ejemplo que vimos de radiografía. Entró el paciente, estaba completamente normal. A los 21 días se le hace una radiografía nueva y vemos esa área radiolúcida de bordes escleróticos del sector metafisario. Se le hace una resonancia y si bien vemos que ya hay prácticamente fusión del cartílago de crecimiento en la zona medial, vemos que el edema tiene compromiso tanto metafisario como epifisario. Esto es un corte axial, vemos cómo se encuentra aislado completamente por ese borde esclerótico, lo confirmamos con tomografía, tiene una imagen puntiforme adentro que si uno lo saca del contexto de un paciente infeccioso podría pensar en un osteomostioide un poquito más grande, o sea, un osteoblastoma. Lo fuimos a biopsiar, planificando con el traumatólogo por dónde íbamos a ingresar, si había que hacerle una cirugía. Y la biopsia la mandamos tanto a anatomía patológica como al laboratorio, o sea, bacterio físico-químico, y tuvimos desarrollo de un Staphylococcus aureus. Eso es muy importante porque por ahí nosotros nos llegan las biopsias y nos piden solamente anatomía patológica, entonces nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza también la parte infecciosa y poder ser proactivos y mandar a bacterio y a cultivo de estas muestras. El caso 6, un paciente de 73 años operado en otra institución, le habían puesto este reemplazo, en realidad reemplazo total de tobillo que se llama, con un componente tibial y un componente astragalino. El paciente venía por mucho dolor, tenía mucho edema, tanto en el sector posterior como perimalleolar. Le hicimos una ecografía, se ve toda esta celulitis con imágenes hipoecogénicas que son confluentes como lagunas. Se le hace una resonancia y vemos que la resonancia tiene preferentemente el sector perimalleolar externo y anteroexterno, todo este engrosamiento del tejido celular subcutáneo. Bueno, también se diagnosticó como un proceso infeccioso asociado al material de osteosíntesis y tuvieron que sacar el material de osteosíntesis. Sacando el material de osteosíntesis y sacaron el peroné, es muy similar a uno de los casos que discutían recién en el comité de Traumato. Había que sacar el peroné y darle estabilidad, porque como le sacamos la columna externa, entonces para darle estabilidad se le pone cemento con antibiótico. Dejando de lado todo el proceso o afección ósea, vamos a tener otros dos cuadros que también lo vimos al inicio, que dijimos que era la artritis séptica y el proceso del compromiso de la piel. Pero la artritis séptica es un cuadro que es una emergencia médica, porque si uno no lo diagnostica en el adecuado tiempo, va a perder la articulación y después esto puede ir evolucionando. Entonces vamos a tener infección del espacio sinovial por un germen patógeno. Es más frecuente en pacientes jóvenes, menores de 20 años, la vía de contaminación va a ser hematógena y el germen más frecuente va a ser el Staphylo aureus y puede ser mono o poliarticular. ¿Cómo se va a presentar? Con dolor, fiebre y tumefacción articular. Este paciente, vemos un ejemplo de un pacientito pediátrico, cómo se encuentra esta rodilla y el tobillo hematizado en relación al contralateral. Hallazgo imaginológico podemos describir como cambios precoces. En realidad es muy sutil el cambio que acá se va a ver, pero lo que ha perdido es la angulación del techo del acetábulo en relación al contralateral.
Nosotros sabemos porque vamos a buscarlo por la clínica que tiene el paciente caminaba y ahora ya directamente no puede caminar, entonces lo diagnosticamos, nosotros lo podemos pensar como una sinovitis transitoria de cadera, un proceso de artritis séptica, y también tenemos que hacer la evaluación de la rodilla. Hicimos el estudio ecográfico en realidad este está sacado de la literatura, vemos acá lo que es la cabeza del fémur, el hueso ilíaco y la colección que se encuentra ahí en la zona superior, y este sí es un paciente nuestro, y esto es lo que nosotros tenemos que recordar, lo que vamos a ver, si se fijan, no es una imagen anecoica completamente, sino que tiene puntos en su interior, y si uno comprime con el transductor esto fluctúa, y se mueve, y también le podemos poner el Doppler para ver si hay vascularización. A veces puede encontrarse los músculos adyacentes como el psoas ilíaco con aumento de la vascularización, pero si no lo tiene no quiere decir que uno descarta el proceso de artritis. Esta es la imagen que nosotros tenemos que ver, la vamos a ver también en la parte de urgencias de ecografía musculoesquelética, y cuando tenemos que medir, medimos de adentro a adentro. En realidad hoy si podemos evitar la medida solamente para control del paciente, no le pongamos nosotros medida, porque si no después los traumatólogos le ponen de 5 milímetros y bajó a 4 milímetros y ya se ponen nerviosos porque no modificó nada. Y otros cuadros precoces también en pacientes un poquito más adultos, podemos ver pinzamiento del espacio articular, podemos ver erosiones con formaciones geódicas, y ahí en esa área empiezan a ver en el techo del acetábulo áreas radiolúcidas que también pueden ser sugestivas a un proceso infeccioso. Cambios tardíos van a ser ya más evolutivos, que rompen la cortical, rompen el hueso y empiezan a comprometer desde el proceso articular hacia la estructura ósea. Recuerden que estamos en un cuadro de una artritis séptica, si no diagnosticamos con el estudio ecográfico al pacientito puede evolucionar a esto, y también puede, en otro ejemplo, progresar, si no diagnosticamos una colección, una celulitis en un tobillo, puede progresar a esto, a comer toda la articulación, no solamente la tibia astragalina, sino que la calcáneo astragalina, con destrucción muy marcada. Si se fijan acá, hay como osteofitos hacia anterior, pero ya la superficie articular ya no tiene una morfología normal y se ha aplastado completamente. Hay prácticamente colapso del astrágalo y este paciente tiene una muy mala evolución. Fue a estudio tomográfico y si se fijan no tenemos más superficie articular, hay estas estructuras óseas que ya como están aisladas van a ser secuestros e involucros. Miren el compromiso que hay acá en el seno del tarso y muchas también ya con compromisos del calcáneo. Otro ejemplo en resonancia magnética, estamos viendo un cambio de señal en esta zona. Si se fijan es el cóndilo externo, que estamos teniendo compromiso en la zona de la metáfisis, de cartílago de crecimiento en la zona epifisaria. Pero ¿por qué se está dando esto si este paciente no tuvo ningún trauma, ningún golpe? Vamos y vemos en los otros cortes y vemos que desde la articulación vemos que hay compromiso, colecciones que están afectando por la parte posterior hacia la cortical del hueso, y han pasado por la cortical con finos trayectos y han comprometido el hueso. Entonces es muy importante que nosotros lo pongamos en el contexto clínico del paciente. Si no tuvo un trauma, no tuvo un golpe, pero está con fiebre, dolor en la zona de la rodilla, y bueno, veamos esto, evaluemos si hay posibles colecciones que estén haciendo desde la articulación compromiso hacia el hueso. Otro ejemplo más, pero bueno, para ya no aburrirlos con esto, así pasamos al último. Tenemos acá también un compromiso de la articulación entre el esternón y la clavícula. La de este lado se encuentra normal y vemos la intensidad de señal del hueso normal en el T1 y en la secuencia STIR. Y en esto vemos en la articulación del lado izquierdo una importante colección. Miren, ahí hay despegamiento, compromiso hacia este lado. Pero siempre, siempre, siempre recordar cuando sospechemos un proceso infeccioso, decirle al médico que lo pide o a nuestro licenciado que le agregue contraste, porque eso nos va a delimitar zonas donde puede haber abscesos, donde vamos a tener que ir a drenar y trabajar nosotros. Se ha roto completamente la cortical, pero está debido a este absceso, a esa colección que se encuentra ahí, que vamos a tener que ir a drenar. Y en cuanto a los tejidos blandos, que es el último que nos queda, van a ser cuadros de celulitis, que vamos a tener ese compromiso de la piel, fascitis necrotizante, donde ya hay ruptura de la barra de la piel, piomiositis, donde ya hay un compromiso más extendido, más exagerado, y la formación de abscesos. Estos se pueden producir por dos vías de acceso, por una piel lesionada, por traumatismos, úlceras o cirugías, o por vía hematógena.
Pero ahora hagamos la descripción de cada uno. En cuanto vamos a encontrar un estudio de una celulitis, vamos a tener una infección aguda de la dermis, el tejido celular subcutáneo. Como dijimos, la clínica es dolor, eritema y calor. Los hallazgos imagenológicos van a ser, con un estudio ecográfico vamos a tener aumento del grosor de la piel y el tejido celular subcutáneo y áreas laminares líquidas que pueden ser a veces confluentes. Entonces, aumento del espesor del tejido celular subcutáneo, áreas laminares líquidas en el interior que separan la grasa y hacia abajo el plano muscular, la poneurosis frena, no deja que pasen, entonces no hay compromiso del plano muscular. En un estudio tomográfico vamos a tener engrosamiento cutáneo, aumento del espesor y de la trabeculación del tejido celular subcutáneo con engrosamiento de la fascia superficial. Acá estamos viendo, si se fijan ahí la flecha, marca aumento del espesor del tejido celular subcutáneo en relación al contralateral. Esto nos sirve mucho a nosotros que los estudios podamos hacerlo en forma comparativa. O sea que por ahí si nos piden de cadera derecha, está muy bien que los chicos, los licenciados, nos hagan ambas caderas para que nosotros podamos comparar con el lado sano. Y ya empieza a haber una barrera que se está como intentando meter ahí en esa zona, el músculo ya no está pudiendo defenderse de forma completa, entonces puede llegar a empezar a pasar a invadir el plano muscular. Con respecto a la fascitis necrotizante, una infección rápidamente progresiva que afecta la piel, tejido celular, fascia superficial y o profunda y produce necrosis y toxicidad. O sea, lo que teníamos recién que se localizaba únicamente en el tejido celular subcutáneo, avanzó sobre la poneurosis del plano muscular y avanza hasta el músculo. Es más frecuente que la veamos en abdomen, perineo y en extremidades y en pacientes inmunocomprometidos. Esto es hasta dónde va a llegar la afección, hasta el plano muscular, y esto es lo que nosotros podemos ver en un paciente con la imagen clínica. Es una emergencia quirúrgica. Los hallazgos imagenológicos con la eco va a ser gas en el tejido celular subcutáneo, y esto es lo que vamos a ver, una imagen que nos confunde porque no sabemos, no podemos diferenciarla muy bien si es un patrón ecográfico normal o no, pero si tenemos la duda, vamos a la pierna contralateral, al brazo contralateral, o subimos el transductor a un área que nosotros veamos que no esté comprometida en la piel, y vamos a ver cómo el tejido celular subcutáneo normal, y esto que estamos viendo acá, que son todas imágenes hiperecogénicas puntiformes que dan como algunos artefactos hacia posterior y nos pueden hacer confundir. Y en el estudio tomográfico vamos a ver gas en el tejido celular con compromiso del plano también muscular. Este es un paciente que tuvimos en el sanatorio. Hay otro más reciente que lo vio Pancho muy bien diagnosticado con ecografía en la sala de COVID, paciente Colazo, que el paciente era médico, diabético, y se trataba él solo en su casa, se daba medicación, se inyectaba antibióticos solo, muy maltratado y terminó con una fascitis necrotizante y no falleció de suerte nomás. Si esto sigue avanzando, va a dar piomiositis, que va a ser la infección del músculo, que puede ser aguda, subaguda o crónica. Hay afectación mayormente del miembro inferior, en los cuádriceps o los isquiotibiales. La etiología es bacteriana, pero también puede ser vírica o fúngica. Y la clínica va a ser fiebre, dolor muscular y tumefacción. O sea, es muy similar a las otras dos que vimos de afección de la piel, pero en este caso, miren las colecciones que ya tenemos, intentan abrirse, se dan estas burbujas como de sangre achocolatada que intentan abrirse porque ya este muslo ya no es vital prácticamente, es el peor pronóstico, se da en el cuadro de anaerobiosis con el Clostridium perfringens, dolor brusco, exudado hemorrágico y crepitación, como vemos acá en esta imagen. ¿Qué podemos encontrar nosotros con ecografía? Siempre haciendo el estudio comparativo contralateral del lado derecho y del lado izquierdo. En el muslo, este es el fémur, y acá estamos viendo engrosamiento del tejido celular subcutáneo y engrosamiento del plano muscular. En el caso de este es el recto y en mayor compromiso del vasto externo. En cambio, comparamos la misma altura y en la misma posición el muslo contralateral y vemos el tejido celular subcutáneo se encuentra normal y el plano muscular también se encuentra normal. Hacemos la comparación con el estudio tomográfico y vemos que tiene engrosamiento del tejido celular subcutáneo, el músculo vasto externo que se encontraba mínimamente afectado, pero lo que tiene el crural y también hacia proyección del plano de los posteriores, tiene un marcado compromiso con aumento de la densidad, ensanchamiento del plano muscular, o sea que estamos frente a un paciente con un proceso infeccioso que afecta al músculo, entonces va a ser una piomiositis. Esto va a ser edema muscular. Perdón, este es con respecto a los abscesos intramusculares, que si todos esos van progresando van a generar los abscesos y vamos a tener en tomografía edema del músculo, aumento de tamaño del músculo con atenuación disminuida y realce heterogéneo, con borramiento de los planos grasos,
y los abscesos obviamente intramusculares. Esto es lo que podemos ver. Si se fijan, miren el espesor que tiene el psoas ilíaco de este lado y miren lo que tiene en realidad este es el ilíaco y este es el psoas. Este es el psoas de este lado y el ilíaco se encuentra aumentado, pero si se fijan acá, empiezan a ver imágenes que son hipodensas, que como el paciente tiene contraste, tienen una cápsula fina, muy chiquita, que se ve que es hiperdensa, y hacia posterior también está pasando. Con el estudio ecográfico también podemos verlo, es una infección que es localizada del absceso y generalmente de origen bacteriano, y constituye una posible complicación de todas las entidades descritas anteriormente, pueden asentar en cualquiera de las capas que conforman los tejidos blandos. Acá tenemos otro ejemplo en un corte coronal, también con paciente con inyección de contraste, y miren los abscesos que tiene acá en el músculo ilíaco del lado derecho y también absceso del músculo ilíaco del lado izquierdo. Con resonancia también lo podemos ver muy bien en una secuencia STIR, que vemos acá el plano del músculo glúteo con engrosamiento del plano muscular, estas colecciones con unas cápsulas que lo delimitan muy bien, en secuencia T1 con contraste, como tiene supresión, en realidad no hay realce del contraste, sí hay un realce capsular, y nos puede, perdón, este es un T1 puro, que vemos acá, es hipointenso en su interior y con la cápsula bien marcada, y después con la inyección de contraste en T1 con supresión grasa, vemos que hay captación de la cápsula y todo un edema del plano muscular adyacente bien identificado. Entonces, recordar con resonancia magnética siempre pedirle la inyección de contraste. Y bueno, forma de conclusión, la osteomielitis es una enfermedad local, que el primer estudio es la RX, pero recordemos que a veces no vamos a ver nada en la radiografía. Si la RX es normal, lo segundo que tengo que pedir es resonancia magnética, y cuando la resonancia magnética no detecta el secuestro, hay que hacer un estudio tomográfico. Eso es como nosotros vamos a orientar al traumatólogo, infectólogo o al médico clínico que pide las imágenes. Bueno, estos somos nosotros los que trabajamos en el área de músculo esquelético, y eso fue todo. Muy bueno, Rodri, te felicito. Muy buena clase. Yo sinceramente no he probado hacerlo en un proceso de osteomielitis, pero sí podría aportarte el fuera de fase, donde veríamos también, no haría falta inyectarle contraste, entonces la cápsula que está rodeando al absceso se la vería hiperintensa en relación al resto de la colección. Yo no he probado hacerlo, no sé si Diego o el resto de los chicos ha hecho en alguno. Estamos haciendo las columnas ahora el fuera de fase, pero todavía no hemos visto ningún proceso infeccioso ahí, ¿no? Sí, ahora cuando veamos alguno o me pongo a leer algo de eso, así ya puedo decirte, Salva, si aporta o no. Sí, en la osteomielitis, en el cuadro agudo, es muy bueno hacer lo que es medicina nuclear, el centello marcado con cipro, pero cuando ya pasaron las 3 semanas a 4 semanas, por ahí podemos en realidad generar más confusión y si lo hacemos marcado con antibiótico. Pero sí, si hacemos únicamente con tecnesio 99, como mostré yo la imagen ahí con el SPECT-CT, eso es muy bueno, tiene una sensibilidad muy alta, baja especificidad, porque como también puede ser un proceso tumoral lo que estamos viendo, o este diagnóstico de diferencial del que yo le mostré era una histiocytosis X, entonces es muy difícil por ahí también hacer el diagnóstico diferencial cuando ya pasaron las 3 semanas. Es muy bueno para la etapa aguda y baja un poco la especificidad cuando estamos en la etapa crónica. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, te liberamos, Rodri. Así Bueno, ya van a trabajar cada uno. bueno, dale. Mañana entonces nos toca la clase de Excelente. Ramón. Y cuando llegues, Diego, vos, como yo voy al mediodía, repartí algo de lo nuevo a Córdoba. Ahí también va a estar la agua, así que encárguense de eso, porfa. Bueno, Sí, dale.